Hola, jóvenes en TV. Buenos días. Ya es hora de comenzar nuestro programa. Arriba, corazones. La propuesta está increíble. Hola, Matías, ¿cómo estás? Súper bien, Pamela. Entusiasmado porque ya le eché un ojo a la programación y está buenísimo. Tiene un perfil interesante sobre el fenómeno de la comunicación y todo lo que conlleva. Las matemáticas nos invitan a ejercitar el pensamiento con dos casos: descubrimientos asombrosos del universo y el transporte más eficiente. Como siempre, nuestras expertas invitadas nos harán reflexionar sobre el arte en la era digital y el uso de las tecnologías de la información y comunicación de manera responsable. Claro, para una vida saludable. Y en el mundo digital, navegación y evaluación de la información. Iniciaremos con un tema que nos plantea una pregunta fundamental y vigente en nuestros días. ¿Cómo es la comunicación entre nosotros? ¿Acaso es una comunicación asertiva? Esto y más en Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimientos. Comenzamos. Las palabras verdaderas no siempre son bellas. Las palabras bellas no siempre son verdaderas. Las palabras buenas no siempre son acertadas. Las palabras acertadas no siempre son buenas. Estas ideas provienen del pensador chino Lao Tzu, a quien se le atribuye el Tao Te Ching. El Tao significa camino en chino, pero no cualquier camino, sino el camino que se ha de seguir para llegar a una paz interior profunda. A veces, sin embargo, no se puede tener paz interior profunda porque estamos rodeados de conflictos. Que si la de al lado me tira mala onda, que mis amigos me dejan en visto, que fulano y que mengana no me quieren pagar. Y queremos decirle, oye, no me tires mala onda, oye, no me dejes en visto, oye, ya págame lo que me debes. Pero para poder hacerlo necesitamos tener una herramienta clave, básica en nuestra forma de conversar. Esta herramienta se llama asertividad. Si lo digo, debe ser congruente con mis emociones. El cómo lo digo y el contexto son aspectos que debemos considerar para una comunicación asertiva. Esto es Jóvenes en TV. Todos hemos escuchado el clásico "tenemos que hablar" o "quiero hablar contigo". El diálogo que busca la cooperación, la escucha del otro y la comprensión de los argumentos permite una comunicación clara y efectiva. Y una máxima de la vida es que forma es fondo. Esto quiere decir que la manera o forma en que expreso lo que quiero o tengo que expresar tiene la misma importancia o a veces más que lo que expreso en sí. ¿Qué es la comunicación asertiva? La comunicación asertiva consiste en la capacidad de expresar sentimientos, ideas u opiniones. De manera confiada, reduciendo la posibilidad de generar un conflicto. Implica, entre otras cosas, la habilidad para expresarte sin dejar que intervengan juicios o preconcepciones sobre las personas o hechos. Asimismo, requiere de un profundo respeto por las personas con las que te comunicas y establecer que tú también esperas ser respetado. Lo contrario a un estilo de comunicación asertiva sería una persona que evita el conflicto a cualquier precio. Trata de tranquilizar a los demás expresándose con disculpas continuas, temor o ansiedad. Sin la posibilidad de externar sus sentimientos, pensamientos o creencias. Y, en caso de lograr expresarlos, se siente culpable o con resentimiento. También existe un estilo de comunicación agresiva, en donde las expresiones se enfocan principalmente a dañar o lastimar a la otra persona en lugar de abordar el tema central de interés. Por ejemplo, mostrándose rígido, culpando a los demás, reaccionando exageradamente, emitiendo críticas constantes, no reconociendo sus errores, insultando o ridiculizando a su interlocutor. Por ello, la asertividad implica comunicarse a favor de nuestros derechos, sin pisotear los derechos de los demás, capacidad para pedir favores, expresar sentimientos positivos y negativos, así como para decir no, sin experimentar sentimientos de culpa. Analiza tu manera de comunicarte. ¿Es asertiva? Continuamos en Jóvenes en TV y el día de hoy estoy muy contento porque está con nosotros la psicóloga Stephanie Galván, la cual tiene intereses múltiples como la pedagogía y la televisión. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la comunicación asertiva.
Stephanie, muy buenos días, gracias por esta entrevista y por haber aceptado este espacio. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola Matías, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Oye, y platícame un poquito, a ver, psicóloga, la comunicación, la pedagogía, la televisión, a ver, platícame un poquito porque es como muchas cosas, ¿a qué te dedicas en sí? Así es. Bueno, realmente todo está relacionado. Yo me dedico a trabajar con niños en un canal de televisión en el cual yo los preparo justo antes de las entrevistas o antes de su participación en algunas grabaciones. Justo los preparo como para que sepan más o menos qué decir, para bajarles un poco la tensión, para que participen como en calma y lo disfruten lo más posible. Principalmente es para que cuando ya estén en el set estén mucho más tranquilos, más relajados y lo importante, ¿no? Que puedan desenvolverse de manera correcta, ¿no? Muchas gracias Stephanie por haber aceptado y vamos a iniciar con estas preguntas que nuestro público está muy interesado en que nos contestes y sobre todo nos alimentes el tema de la comunicación. Stephanie, ¿qué significa asertividad? ¿Cómo y cuándo surge como concepto en las relaciones sociales o humanas? Bueno, este concepto de asertividad surge en las relaciones sociales humanas a través de la psicoterapia. Más o menos por ahí de los años 60 o 70 es cuando empieza a tomar más auge y es cuando los terapeutas cognitivos y los humanistas se comienzan a dar cuenta que esta técnica es muy eficiente para mejorar los problemas entre las relaciones sociales de las personas. Entonces empiezan como a desarrollarla y aplicarla más. Bueno, y la asertividad no es otra cosa más que la capacidad de poder expresarme de manera segura, directa y honesta hacia las otras personas. Y también evitando tener conductas ya sea de pasividad o de agresividad. ¿A qué me refiero con esto? La pasividad sería como hablar con tono de voz muy bajo, no decir lo que yo pienso, como que darle la vuelta a las cosas, y en cambio la agresividad sería decir las cosas de manera tal vez sí directa, pero tal vez no teniendo en cuenta a la otra persona y no teniendo empatía hacia esta, haciendo conductas en las que esa persona se sienta mal. Entonces, en la asertividad también es muy importante la empatía, el ponerse en los zapatos del otro, saber cómo se va a sentir el otro cuando yo le diga lo que le tengo que decir. Mira qué interesante. Vamos con la siguiente. Muchas y muchos de nosotros, cuando tenemos que enfrentar un diálogo difícil, lo evitamos y a veces lo evitamos hasta que explota. ¿Cómo nos debemos preparar para una conversación difícil? Sobre todo, ya sabes, el típico de tenemos que hablar, ya sea amoroso, laboral, o familiar. ¿Cómo poder manejar esta situación? Creo que es muy importante justo aplicar la asertividad en cualquier tipo de comunicación que se quiera lograr. Lo importante es porque a veces postergamos y postergamos y postergamos hasta el punto en el que, como dices, se explota, surgen sentimientos muy negativos que lo único que hacen es limitar esta comunicación. Realmente no damos el mensaje que queremos decir porque ya ni siquiera es lo que queremos decir, es que estamos en un momento de furia donde realmente lo que hacemos es decir cosas que no tenemos esa intención. Entonces, justo esto es la asertividad, decir y expresarnos, expresar nuestros sentimientos, nuestras opiniones, nuestras creencias de manera segura y honesta y sin caer como en estas conductas, ya sea de pasividad o de agresividad. ¿A qué me refiero con esto? La pasividad sería caer como en esta parte de la timidez, de hablar bajito, de no decir lo que realmente pienso. En cambio, la agresividad es decir tal vez lo que pienso, pero de una manera que ofenda o que afecte a la otra persona. Entonces, recordemos que es muy importante la forma en la que decimos las cosas, porque esta forma en la que las decimos va a determinar a veces la respuesta que vamos a recibir. Si yo digo algo de manera tranquila, directa, es probable que la respuesta sea la que yo espero. Oye, por eso es importante el dicho de cuando algo te incomoda o no nos gusta es decirlo en el momento, ¿no? O sea, sí respirar, tranquilizarte, pero decirlo en el momento, no dejar que se acumule justo, porque como es la pregunta, explotamos y en ocasiones ni decimos como dices las cosas, ya dices lo que vienes arrastrando y yo creo que el otro se queda con cara de, bueno, ¿y qué me quieres decir, no? Exacto. Y más que en el momento en el que lo sientas, como dices, es muy importante mantener primero y encontrar una calma en ti y encontrar el momento y el lugar adecuados.
Claro que no va a ser lo mismo que si tú quieres hablar con tu jefe o con tu profesor o con tu papá o tu mamá sobre algún tema importante, no lo vas a hacer, por ejemplo, enfrente de todas las personas, tienes que buscar como un momento en el que estén los dos o las dos personas solas y que sea como más ameno para las dos. Oye, muy interesante. Pues bueno, vamos a la tercera pregunta que tenemos de nuestro público y dice Stephanie, se habla mucho de que la comunicación asertiva tiene que ver con la congruencia de lo que digo con lo que siento. Platícanos más sobre este tema. Justo, creo que es muy, muy importante el sentirnos libres de poder decir lo que sentimos. En algún momento puede ser que esta congruencia, si no existe esta congruencia, se llegue a la frustración. ¿Por qué? Porque yo no me siento libre de expresarme, de decir mis opiniones, de decir mis creencias, de decir todo esto. Entonces lleva a la frustración. ¿Y cómo podemos evitar esta frustración? Creo que primero validando lo que nosotros sentimos hacia nosotros mismos. Si yo creo que lo que yo siento es igual de válido que lo que sienten los demás, entonces me va a ser más fácil expresarlo y las otras personas también lo van a validar. Pero primero tiene que ser desde uno mismo y desde la parte de decir todo lo que sentimos de la manera más directa, pero también más sensible posible. Oye, porque este punto en específico siento que es muy importante y la mayoría creo que se lo está preguntando. Es algo difícil. Entonces, ¿cómo poderlo trabajar? No sé, algún ejercicio, leer algo. ¿Qué nos puede recomendar? Porque a veces uno dice, hijo, es que quiero decir esto, pero la otra persona, no sé, hay personas que son muy directas. Y hay gente que no le gusta, creo que la mayoría no le gusta ser directo, entonces a veces uno quiere decir algo muy directo y dice, ¿cómo lo digo? ¿De qué manera para que no se sienta? Pero es lo que yo expreso, ¿sabes? Es lo que yo siento. ¿Cómo poder trabajar o cómo poder dar ese paso para mínimo hablar las cosas? Creo que todo viene desde el autoconocimiento. Si tú exploras y haces una introspección acerca de lo que te gusta, acerca de lo que quieres, acerca de lo que con lo que estás de acuerdo, con lo que no, lo que va con tus valores, evaluar como todo eso dentro de ti primero, entonces ya posteriormente va a ser muy fácil decírselo a las demás personas. Además, creo que es muy importante, por ejemplo, también fijarnos muy bien en el lenguaje corporal, en toda esta parte de las cosas que decimos, pero también en la forma en que las decimos, el tono de voz, si me paro derechita o no, si estoy imitando el lenguaje corporal de la otra persona. Encontrar como todas esas técnicas es muy, muy importante para lograr la comunicación asertiva. Y es algo que se va trabajando todos los días realmente. En tus conversaciones, ya sea con tu familia, con tus amigos, con tus amigas, con tu pareja, es algo que se va trabajando. No es que llegues a la asertividad de un día a otro, claramente. Es algo que es un proceso que se tiene que trabajar. Yo creo que la base definitivamente es conocernos, ¿no? Stephanie, a veces llegamos exaltadas o exaltados a la conversación, es decir, el típico con la espada desenvainada, y esto no ayuda. ¿Cómo lograr en nosotros mismos una calma que parece imposible? Creo que para eso no hay una técnica que nos sirva a todos. Creo que igual retomo lo del autoconocimiento. En el momento en el que tú te conoces y sabes las actividades que a ti te dan calma, las puedes aplicar justo antes de una conversación importante. Si sabes que vas a ir a una entrevista de trabajo, si sabes que vas a ir que vas a hablar con tus papás o con tu mamá de algo importante, si vas a tener una conversación como platicábamos con tu pareja, que tal vez algo que no te está gustando, puedes antes hacer una actividad de desahogo, ya sea, no sé, tal vez a ti te funcione meditar, tal vez a mí me funcione escuchar música, salir a caminar y acomodar como todos mis pensamientos. Creo que las actividades de desahogo son muy importantes para encontrar esa calma justo antes de que tengamos una conversación importante. Perfecto. Definitivamente nos has dejado muy claro el tema de la comunicación y de verdad creo que más de uno yo creo que ya se va a poder preparar y sobre todo empezar a conocerse, que es lo más importante y nos lo dijiste en toda la entrevista, es conocernos y no tenernos miedo, ¿no? Yo creo que tú principalmente nos lo puedes decir, el no tener miedo y enfrentarte a lo que estás viendo en el espejo y lo que no te gusta pues cambiarlo, así de sencillo, así de simple y de sencillo, ¿no? Exacto.
Sí, y mira, yo siempre le he dicho, pues lo que no te gusta, trabájalo. Y si algo físico tampoco, pues opérate. Para eso es las operaciones, ¿no? La onda es estar feliz. Muchas gracias, Stephanie, por esta entrevista, por de verdad, esta rica conversación que tuvimos el día de hoy. Y más de uno estoy seguro que lo vas a encaminar a decir, pues me acepto lo que soy y lo que no me gusta lo trabajo. Paulo Freire, Pedagogía del diálogo. Enseñar exige saber escuchar. Paulo Freire. Para nosotros, mapuches del sur de América, quechuas de los Andes, nahuas de Mesoamérica, guayús de la Guajira, la escuela ha sido principalmente tristeza y socavación de lo que somos. A cuento de la unidad de nuestras naciones y de la modernización, nuestra realidad educativa ha sido la represión de nuestras lenguas hasta casi su aniquilación. La imposición del castellano no solo fue la adquisición de otra lengua. Las lenguas no llegan solas. La palabra del poderoso se impuso en la escuela como única expresión válida, y con ella un mundo ajeno a nuestra identidad y a nuestra cultura. Con el castellano, la escuela traía un mundo de contenidos sin sentido para nosotros, una rigidez y una severidad donde nuestros saberes no tenían lugar y aprender ya no era una alegría. Desde la segunda mitad del siglo XIX, y con la llegada de los modelos y valores positivistas en toda América, lo indígena se convierte en un lastre que debe superarse. Representa para la legislación y las concepciones dominantes el anacronismo que obstaculiza el acceso de las naciones a la modernidad. Dos vías se impusieron: el exterminio o la integración a los valores y lengua dominantes, por medio de una escolarización que negó sistemáticamente las culturas y saberes de los otros. Enseñar sin diálogo es educar para la opresión, forzar la inteligencia creadora a la repetición de ideas y acciones preconcebidas. La educación puede ser cómplice de la desigualdad, de la deshumanización y del sufrimiento. Es cómplice cuando pone todo el conocimiento de un lado y supone que la ignorancia y la carencia están del otro. Los que saben y los que no saben. En esta concepción, educar es llenar de conocimientos unas mentes vacías y sin criterio. Aprender es memorizar aunque no se comprenda. Aceptar, sobre el principio de la mayor autoridad y poder de quien enseña, que su dicho es verdad sin discusión. Pero para Paulo Freire, entre aprendices y educadores pueden hacer un diálogo en el que ambos aprenden, donde el conocimiento no es algo dado, sino una construcción que se produce en un proceso común. La naturaleza social e histórica del acto de conocimiento. Ese diálogo enseñante es también creador. En el seno de quien se creía ignorante, hay un saber y una capacidad de conocer que constituye la base de la independencia,
que fundamenta la búsqueda por transformar la realidad social opresiva en que viven los desposeídos y los pueblos en los que Freire reconoce la posibilidad de una nueva pedagogía. En ella, la verdad es conocimiento reflexivo y acción práctica. Un conocimiento orientado a comprender la realidad histórica en que las personas viven y una acción reflexiva capaz de erigir a los pueblos como formadores de su historia. La educación como una práctica de la libertad. La educación popular tuvo su mayor intensidad en la década del 60 en Brasil, en el contexto de represión y autoritarismo del régimen militar y unas condiciones de extrema pobreza, desigualdad y el abandono de la educación por parte del Estado. En esas circunstancias, no solo resiste, sino que se despliega el proyecto de la educación liberadora. Comecei muy joven en la alfabetización popular. Pensé que enseñaría a los campesinos lo que aprendí en la escuela, pero no era así. Se borró el límite entre enseñar y aprender. Aprendía cuando enseñaba. Antes de enseñar las letras, nuestras reuniones eran sobre su vida. Comenzábamos con un dibujo de un hombre que trabaja. Entonces ellos nos enseñaban todo lo que eso implicaba, las relaciones del campo, las tradiciones de los campesinos, su relación con los patrones. Las palabras estaban llenas de un mundo que yo desconocía. Esos campesinos pobres y analfabetas me traían una cultura. Así, la palabra trabajo se llenó de las duras e injustas condiciones de estos trabajadores, pero también de las posibilidades de organizarse y transformarlo en un impulso creativo y dignificador. Para leerlo, teníamos que dialogar, y en ese diálogo creábamos el mundo, y con él nos creábamos a nosotros mismos. Paulo Freire. Pedagogía del diálogo. Enseñar exige saber escuchar. Paulo Freire. Oye, Stephanie, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Nos podrías mencionar tus redes sociales para que nuestro público pues ahí te contacte si tiene algunas dudas, alguna consulta inclusive, ¿no? Sí, claro, sí tengo redes sociales. Me pueden encontrar como Steph en Instagram, Steph_GV, y en Facebook como Stephanie Galván solamente. Perfecto, bueno, pues ahí ya te vamos a estar siguiendo. Gracias por estar en Jóvenes TV y por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias a ti. Es un gusto haber estado aquí contigo. Igual, nos vemos, cuídate. Respeto a mis interlocutores, para escuchar con atención. Ese es un buen principio para un diálogo verdadero. Respeto mis propias emociones para ser honesta y congruente con lo que siento. Eso sí, siempre con cordialidad. Entre otras cosas, ser asertivo sirve para siempre no tener que decir que sí cuando tenemos que decir que no. Y por el contrario, ser asertivo también nos permitirá decir no cuando queremos decir no. Asertividad, entonces, es una práctica que se perfila en nuestra vida como un aprendizaje urgente, ¿verdad que sí? Matías, el tiempo se nos acabó. Es hora de despedir este programa y te toca recordar nuestras direcciones electrónicas y todo eso. Pamela, no. Este tema me sirvió mucho, lo estoy disfrutando y no quiero que termine. Te toca a ti. ¿Ven? Qué fácil. Ok, tienes razón. Estuvo muy bueno el tema, pero nos tenemos que ir al siguiente programa. El tema a tratar es uno que nos interesa a todos: los medios de comunicación en el mundo actual.